Seguimos en Entre Líneas y vamos a ocuparnos de un sector productivo que también tiene sus dificultades. Por supuesto. Como todo, nadie escapa de dificultades hoy por hoy. Estamos hablando de la industria, que tiene varios frentes abiertos, pero tal vez uno de los más resonantes sea el de las importaciones, ¿no? Los dólares, volvemos a los dólares. Volvemos a los dólares y a la escasez de dólares. Ante esa escasez, el gobierno lo que hace es administrar las importaciones, ¿no? Y entonces, bueno, las demora, dice a este sí, al otro no, venir la semana que viene. Bueno, y eso está generando naturalmente un dolor de cabeza para muchos sectores industriales que necesitan de importaciones porque importan o materia prima o bienes intermedios para, bueno, mantener en marcha sus fábricas, ¿no? Muchísimos sectores productivos que dependen de importaciones. Bueno, hablamos con Luis Macario esta tarde. Luis Macario es el flamante presidente de la Unión Industrial de Córdoba, que reemplazó a Marcelo Uribarren hace un par de semanas atrás. Un hombre que fue en su momento, Macario, presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, por lo cual, bueno, tiene esta particularidad con muy pocos de haber ocupado dos presidencias de las grandes entidades empresarias que tiene la provincia, ¿no? Como la Bolsa de Cereales y ahora la Unión Industrial de Córdoba, uno de los principales actores económicos que tiene Córdoba. Bueno, hablamos de esto de las importaciones y de muchas otras cosas con Luis Macario, lo escuchamos. Bueno, Luis, lo primero, bueno, al frente de la Unión Industrial de Córdoba desde hace pocas semanas, un desafío, viene con una larga trayectoria, hablábamos recién fuera de grabación, de la trayectoria en las gremiales empresarias de Córdoba. Bueno, ¿qué desafío le implica esto de ser titular de la UIC, una entidad, por supuesto, señera en Córdoba, ¿no? Y primero es un gran honor, pero también una gran responsabilidad. Creo que la Unión Industrial de Córdoba probablemente sea la entidad con mayor peso político en la provincia y tiene la particularidad de que la Unión Industrial es un poco ampara, digamos, a un conjunto de cámaras sectoriales, regionales e empresas. O sea, es un amplio espectro de la vida, digamos, productiva de la provincia de Córdoba, ¿no? Entonces, es un compromiso importante porque hay muchas cuestiones que, si bien son transversales, también hay situaciones que pueden generar intereses contrapuestos, ¿no? Entonces, un gran desafío es tratar de buscar los consensos y en las cuestiones donde pueda haber intereses contrapuestos, bueno, dejarlos a un costado para ir trabajándolos, para ir solucionándolos en el conjunto del arco empresarial, ¿no? Luis, es un momento muy particular de la industria y de la economía del país, ¿no? ¿Cómo está la industria cordobesa hoy? Ha habido advertencias en los últimos meses a partir del cepo que muchos sectores están al límite. ¿Cómo está hoy con esta continuidad del cepo, no? Mira, la industria ha tenido un rebote en lo que va de este año, en términos de porcentajes comparando con el año anterior, ¿no? Porque, digamos, siempre en esas comparaciones hay que ver cuál es el punto de base para decir que se ha crecido o que no. Y realmente durante los primeros 6 meses del año había números que hablaban de una mejora con respecto a lo que venía sucediendo el año pasado. Ahora en el último trimestre, y creo que básicamente eso sucede por lo que vos estás mencionando. Cada vez hay más restricciones y cepos que en definitiva terminan impactando en el nivel de actividad económica. Hoy uno de los puntos más candentes, más actuales y que mayor preocupación tiene para el conjunto del sector empresario es la limitación en la posibilidad de realizar importaciones. En el mundo, digamos, el mundo está globalizado
y de alguna manera nadie vive pura y exclusivamente con lo propio. Todos los países, de alguna manera, producen y realizan intercambio, y Argentina no es una excepción en eso. O sea, vos podés pensar que Argentina por ahí necesita un 60% de lo que se importa va a parar a insumos o repuestos, que son productos intermedios que se necesitan para después tener el producto final. Y hoy estamos enfrente de una situación de escasez de reservas que implica que existan restricciones a la hora de importar. O sea, cuando no es suficiente para abastecer la demanda de divisas que tiene el sector productivo, indudablemente se empiezan a establecer restricciones y en base a eso se fijan determinadas prioridades. Eso es lo que hoy se está padeciendo. Ha habido un cambio en el sistema, ha habido cambios, lo que antes tenía licencia automática, hay una buena cantidad de posiciones arancelario que pasaron a ser licencias no automáticas, y cambió el sistema de lo que antes se denominaba CIMI a lo que es ahora CIRA, Sistema de Importación de la República Argentina, que tiene la característica que para la aprobación de las importaciones que se tengan que realizar, está en una mesa donde participa desde el Ministerio de Economía con la Secretaría de Comercio e Industria, tenés la AFIP y el Banco Central. Una novedad con respecto a esto, que se lo comentó el ministro Massa en la conferencia de la Unión Industrial del año pasado, de la semana pasada, perdón, es que se sumó a esa mesa el director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, donde se van monitoreando como a través de un semáforo cuáles son aquellos sectores o situaciones que pueden ser críticas para tratar de evitar de que se interrumpa la producción en las distintas cadenas, ¿no? Pero convengamos que se trata de un sistema que, a mi criterio, no es sustentable. O sea, no podés estar trabajando operación por operación. Es la situación que existe hoy, es lo que sucede. Bueno, a través de la Unión Industrial se está trabajando fuertemente. El canal que tiene la Unión Industrial de Córdoba a través de la Unión Industrial Argentina y con la colaboración de la Cámara de Comercio Exterior, que son un poco los que técnicamente entienden más de comercio exterior, se van planteando los problemas que tiene la industria de Córdoba y se van tratando de solucionar, ya te digo, de una manera donde funciona caso por caso, ¿no? Y ese es solamente una parte del problema, porque una vez que está obtenida la autorización a través del CIRA, lo que sigue es cómo es la posibilidad de acceder al mercado único y libre de cambio, es decir, al dólar oficial, comúnmente llamado oficial, donde el gobierno establece determinados plazos, ¿no? Que van de 60, 90, 120 y hasta 180 días. Y eso también puede ser un problema, porque lo que establece el Banco Central no necesariamente son las condiciones comerciales privadas que aceptan los proveedores del exterior, ¿no? Luis, con respecto a esto hay algunas quejas en Córdoba. De hecho, arrancó la semana con una reunión con legisladores nacionales de la provincia de Córdoba y distintos sectores empresarios, cuestionando por un lado que el CIRA no funciona de la manera en que se había prometido, y por otro lado observaron que hay ciertas diferencias entre lo que es la habilitación para importaciones en el interior y otras con respecto a lo que se vive cerca del obelisco, por decirlo geográficamente, ¿no? ¿Ven esto? ¿Que hay diferencias, que hay más dificultades en empresas del interior que en empresas del AMBA? Mira, particularmente a mí no me consta, para decirlo, o sea, con casos concretos, no me atrevería a afirmarlo. Lo que sí es que en un contexto de restricciones y donde hay un funcionario que va decidiendo qué es lo que se libera y qué no,
obviamente que estamos en un sistema que es discrecional y arbitrario. Por eso está bueno que se haya podido sentar el director ejecutivo de la UIA para ir viendo. Yo creo que las prioridades que se van fijando es, digamos, tratar de evitar de que las producciones paren. Creo que ese es el principal eje. Y después hay una asignación de prioridades que el gobierno lo ha manifestado, a lo mejor no tan públicamente, pero pasa por insumos y repuestos en primer lugar, maquinarias que pueden servir para el aumento de la producción, y en tercer lugar, en último lugar, productos directamente terminados, ¿no? Entonces, en ese esquema que se va siguiendo, no deja de ser discrecional. Entonces puede ser que algún sector se esté sintiendo que no le están prestando atención, y puede ser que tenga razón también, ¿no? O sea, no estoy diciendo, al ser discrecional, estas situaciones pueden suceder. El G6, Luis, emitió un comunicado, ¿no?, en las últimas horas, planteando, por un lado, las situaciones de casi un forzamiento a acordar un congelamiento de precios, y por otro lado, las complicaciones con el dólar y las importaciones. Esto se debe principalmente al incumplimiento en el que ha caído el gobierno de algunos compromisos que había asumido cuando se reunió la Unión Industrial y el gobierno provincial en Buenos Aires con el gobierno nacional. Mira, justamente el G6, del que nosotros integramos parte, tuvimos una reunión y se decidió la emisión del comunicado, básicamente porque lo que estamos planteando es que las medidas que se van tomando no son medidas sustentables y probablemente no sean las medidas de fondo. O sea, acordémonos, el tema de precios justos había arrancado con el ministro Massa, prácticamente declarando de que se iba a realizar un congelamiento de precios. Esto más o menos de una manera unilateral, fijado por el gobierno. Obviamente los canales están siempre abiertos, se comenzó a hablar y eso se termina transformando en un acuerdo que se llama precios justos. Ustedes también lo conocen, desde cuánto tiempo hace que se vienen aplicando este tipo de recetas para tratar de solucionar la inflación, y sabemos que no tiene efecto. O sea, mejor dicho, no es que no tenga efecto, se atiende sobre los efectos, pero no sobre la causa de la inflación. Y de alguna manera, cuando se hacen este tipo de planteos, queda como que el sector productivo, el sector industrial, es el culpable del aumento sostenido de los precios. Y eso no es así, digamos, ¿no? Entonces, lo que se plantea en el documento de que son medidas que no atacan a la raíz de los problemas, puede ser que sirva momentáneamente para ganar tiempo a la espera de las soluciones de fondo o de las medidas que sean de fondo para resolver los problemas. Y en ese sentido también hay muchas críticas acerca de lo que la UIA pudo haber firmado con esto de los precios justos, pero creo que por ahí se lo debe interpretar como que el sector privado está tratando de hacer un esfuerzo. Cuando tenemos una inflación que todo lo perfila a que va a terminar siendo de 3 dígitos, participar en un programa de productos congelados implica que de alguna manera la industria está haciendo el esfuerzo que está solicitando el gobierno de acompañar este tipo de medidas. Pero obviamente que la causa de la inflación es otra, básicamente es el déficit fiscal,
que ya es crónico y que no depende únicamente de lo que ha sucedido con este gobierno, sino que si vemos la historia económica desde hace más de 70 años, Argentina está con estas crisis de déficit que básicamente pasa porque el Estado gasta más de lo que genuinamente pueda recaudar, ¿no? Entonces, en una primera instancia lo puede financiar, cuando se acaba el crédito, empieza la emisión monetaria y en definitiva eso se termina trasladando en la generación de la inflación. Entonces, de alguna manera yo creo que lo que apunta el documento es que tenemos que atender las causas de la inflación y no los efectos, ¿no? Pero tratando de acompañar para que haya un poco de tiempo y que se tomen esas medidas. Está bien. La última de mi parte, Luis. Comenzó diciendo que la industria venía logrando un rebote, ¿no?, en los últimos meses y demás. ¿Están notando que se está cansando esa curva hacia arriba, ese rebote, que empieza como a desacelerar? Hay indicios de desaceleración para lo que sea el último trimestre del año y está un poco vinculado a esto que hablábamos primeramente, ¿no? O sea, si las empresas están necesitando de los insumos importados y esos insumos importados no se pueden acceder, obviamente que, digamos, va a haber una caída en el nivel de actividad. Y lamentablemente, digamos, también no hay buenas noticias, porque, digamos, este faltante de dólares a veces está compensado por buenas cosechas. Acá tenemos una situación donde la cosecha fina ya está jugada, el trigo que va a haber en la producción del trigo está cayendo aproximadamente en 10 millones de toneladas, que es mucho, y digamos estamos en la siembra de la cosecha gruesa que ha tenido algún tipo de problema por la sequía. Afortunadamente ha habido lluvias el fin de semana pasado, pero el mismo ministro Massa lo comentaba, que él se estaba convirtiendo como una especie de especialista en pronósticos, lo que da a las claras de que el gobierno también está preocupado y está mirando qué es lo que está sucediendo en ese campo. En realidad, sería muy importante que hubiera menos restricciones, sería importante que hubiera menos regulaciones, que el Estado puede interpretar de que lo que tiene que ser es generar las condiciones para que el sector productivo, el sector privado, que es el que genera la riqueza, pueda trabajar de manera más libre. Yo creo que hoy Argentina tenemos una oportunidad histórica a nivel mundial, el mundo demanda alimentos, el mundo demanda energía y nosotros podríamos estar aprovechando esta situación y lamentablemente creo que fruto de todas las restricciones y cepos que cada vez complican más la actividad privada, estamos dejando pasar una oportunidad que sería importante para poder despegar y crecer en nuestro país. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba Luis Macario, ¿no?, el flamante nuevo presidente de la Unión Industrial de Córdoba, haciendo un panorama de la situación del sector fabril de la provincia, que viene con ciertos reclamos en las últimas semanas, en los últimos meses, especialmente por la cuestión de las importaciones, que decíamos viene complicada, ¿sí? Especialmente lo que están sintiendo los industriales cordobeses es que acá no hay reglas iguales para todos, ¿no? Sino que los industriales del AMBA tienen un régimen de importaciones algo más beneficioso que los del interior, por lo menos en Córdoba, ¿no? Y de hecho ponen como ejemplo el parate de algunas automotrices en Córdoba que no se ha dado en otros lugares del país, ni en Rosario, ni en el Gran Buenos Aires, ni en la zona de Pilar. Bueno, sí se dio en las últimas semanas un par de veces el parate de Nissan-Renault. En primer momento por falta de motores, después por falta de elementos plásticos, ambas cosas importadas, por supuesto,
y tuvieron que frenar la producción durante un día. Bueno, estos episodios no se están dando en el AMBA, las plantas automotrices del Gran Buenos Aires, y evidentemente es lo que está llamando la atención y por eso creen que hay cierto trato preferencial para el AMBA con respecto al interior. Sí, tampoco hay buena perspectiva en cuanto a que se vaya a solucionar, por lo menos en el corto y mediano plazo, la cuestión de los dólares, ¿no? Por un lado, por lo que hablábamos con Fernando Marengo, la situación que está viviendo el campo y la casi certeza ya de que haya menos liquidación de exportaciones, por lo tanto menos ingreso de dólares, y hay una decisión del gobierno que es que prefiere sostener el cepo y generar una pérdida en la actividad económica antes que ir hacia una devaluación brusca, lo cual generaría un shock inflacionario hoy imposible de medir, claro, ¿no? Con la inflación corriendo al 100% anual, cualquier cosa que agregue con los riesgos que el propio Rubinstein, por ejemplo, ha admitido en una situación tan delicada como la que está la economía argentina, el gobierno prefiere que el costo sea que se está pagando en las industrias y en la actividad económica, antes que blanquear una nueva devaluación que tendría efectos, considera el gobierno, mucho más nocivos, más aún en una época que se acerca ya al calendario electoral. Así es. Bueno, una última cosa con respecto a esto. Hay mucho rumor en el empresariado agropecuario y agroindustrial con que se pueda reeditar dólar soja antes de fin de año. Esto tiene que ver naturalmente con el escenario de falta de divisas, lo que ha llevado ya a retraer liquidación de soja en estas últimas semanas, ¿sí? Noviembre ha venido muy lerdo en la liquidación de soja porque quienes tienen soja han empezado a escuchar este rumor de que podría reeditarse, podría haber un dólar soja 2 que podría darse antes de fin de año. Esto es solamente rumores, pero lo que sí ha generado ya es un comportamiento de retención o de no liquidación, por lo menos al ritmo habitual de esta época del año. Si ya le diste 200, ¿por qué te la van a cobrar 140? Así es. Bueno, hemos llegado al final de Entre Líneas. Nos vamos a reencontrar el jueves que viene, como siempre, a las 21. Adiós. Chao.